It's 10 times worse than I thought. Y es 10 veces peor de lo que yo pensaba. I'm extremely nervous, Estoy extremadamente nervioso, but I'm not going to let that stop me. pero no voy a permitir que eso me detenga. Before I get into the actual message, Antes de entrar al mensaje, I'm going to tell a quick little story about how I got to this point. le voy a decir un cuento rápido de cómo llegué a este punto. So it was about 1 month ago on a Thursday service. Hace como un mes atrás, un jueves por la noche, I said something to a fellow youth, le dije algo a un joven and I thought, wow, that would be a great message. y pensé y dije, wow, eso sería tremendo mensaje. I guess I did it to myself then, Parece que fue a mí mismo que me estaba hablando, because 15 minutes later, porque 15 minutos después, Maggie called me over la hermana Maggie me llamó and said, you're preaching for this missionary service. y me dijo, vas a predicar para el culto de misiones. And I laughed and looked up, Y me reí, miré para arriba and I said, of course. y dije, pues claro. When I went home Cuando fui a casa and I tried to look for a scripture to match this title, y traté de buscar una escritura para el título que Dios me había dado, I couldn't find anything. no encontraba nada. But so I had music playing, Pues tenía música tocando and a song came on, y vino una canción and it was a song that I listened to 2 months ago, y es una canción que hacía como 2 meses que la había escuchado and I liked the message and I wrote it down on my phone. y me gustó el mensaje y lo escribí en mi celular. So I took out my phone, Saqué mi celular, I looked through my messages, busqué a través de mis mensajes and I found that title again. y encontré ese título de nuevo. And I found that what I said to that youth Y encontré que lo que le dije a ese joven is part of that greater message. es parte de ese gran mensaje. So then I went to the scriptures again Pues fui a la escritura de nuevo to find a new verse for this new title, para encontrar un versículo para este título and I found one, y encontré uno which brings me to today. que nos trae al día de hoy. So I'm going to invite you all to open your Bibles Le voy a invitar a abrir su Biblia, to 1 Samuel Primera de Samuel, chapter 3, capítulo 3, the first 10 verses. los primeros 10 versículos. Samuel served the Lord by helping Eli the priest, who was by that time almost blind. In those days, the Lord hardly ever spoke directly to people, and he did not appear to them in dreams very often. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. But one night Eli was asleep in his room, and Samuel was sleeping on a mat near the sacred chest in the Lord's house. They had not been asleep very long. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. When the Lord called out Samuel's name, "Here I am," answered Samuel. Then he ran to Eli and said, "Here I am, what do you want?" "I didn't call you," Eli answered. "Go back to bed." Samuel went back. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Again the Lord called out Samuel's name. Samuel got up and went to Eli. "Here I am," he said. "What do you want?" Eli told him, "Son, I didn't call you. Go back to sleep." The Lord had not spoken to Samuel before, and Samuel did not recognize the voice. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. When the Lord called out his name for the third time, Samuel went to Eli again and said, "Here I am, what do you want?" Eli finally realized that it was the Lord who was speaking to Samuel. So he said, "Go back and lie down. If someone speaks to you again, answer, 'I'm listening, Lord. What do you want me to do?'" Once again, Samuel went back and lay down. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar.
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. The Lord then stood beside Samuel and called out as he had done before, Samuel, Samuel. I'm listening, Samuel answered. What do you want me to do? So for the title, I put that God is calling your attention. Para el título puse que Dios está llamando tu atención. I struggled a little with how I wanted to word it, Me fue difícil encontrar cómo quería poner las palabras, but I settled on this title. pero me decidí por este título. And before I can get into the many reasons why God is calling your attention, Y antes de entrar en las muchas razones por las cuales Dios está llamando tu atención, I'm going to talk about how he calls your attention. quiero hablar de cómo Él llama tu atención. So we know that we serve a God who is all powerful, Sabemos que le servimos a un Dios todopoderoso and he can use many different ways to get your attention, y Él puede utilizar diferentes maneras de llamar nuestra atención, whether it be through people, a través de personas, himself speaking to you, Él mismo hablándote, or dreams and visions. o tal vez a través de sueños y visiones. In the story, En la historia, God chose to call to him vocally. Dios llamó de llamarlo a Él audiblemente. But what happened? Pero ¿qué sucede? It took 3 tries Tomó en 3 ocasiones for Samuel to hear before Eli told him what was going on. de Samuel escuchar antes que Elí pudiese decirle lo que estaba sucediendo. So this tells us that Samuel thought the voice came from human origins, Esto nos deja saber entonces que Samuel pensaba que la voz venía de un ser humano, when it was clearly supernatural. cuando sin duda alguna era sobrenatural. So in order for us to know why God is calling us, En orden de nosotros entender que Dios nos está llamando, we have to open our spiritual minds and understanding tenemos que abrir nuestro entendimiento espiritual in order to be able to take that call. de poder entender ese llamado. Because in the first 2 verses, Porque en los primeros 2 versículos it tells us that God rarely spoke. nos dice que escaseaba la visión. And on top of that, Samuel had never heard his voice before, Y encima de eso, Samuel nunca había escuchado la voz de Dios. which led him to believe that it was a person, even if logic was against that. Pues entonces eso lo llevaba a pensar que era un ser humano que le estaba hablando, aunque tal vez la lógica iba en contra de eso. Because we know God's all powerful, but he's also all present. Porque sabemos que Dios es todopoderoso, pero a la misma vez Él es omnipresente. So this leads us to know Pues esto nos lleva a entender that while Samuel was laying down, God was right next to him. que mientras Samuel estaba allí acostado, Dios estaba al lado de él. God wouldn't have to raise his voice in order to get his attention. Dios no tenía que levantar su voz para llamarle la atención. He could speak softly to him. Podía hablarle o susurrar su nombre. But Eli, who was down the hall, Pero Elías, que estaba al otro lado, would have to yell to get his attention. tenía que gritar para llamarle la atención. So Samuel should have known that this voice Pues Samuel debía haber entendido que esta voz didn't come from Eli. no llegaba de Elí. On top of that, Además de esto, we know that Samuel was given to Eli by his mother. sabemos que a Elí le entregaron a Samuel su mamá, So he's been with him for many years. pues ha estado con Elí por muchos años. And at this point should recognize what Eli sounds like. Y a este punto él debe de poder reconocer la voz de Elí. So when he heard this voice calling to him, Pues entonces cuando él escucha esta voz que lo está llamando, he should have known that it wasn't Eli. él debía haber entendido que no era Elí. But since God had never spoken before, Pero como Dios no le había hablado antes, his spiritual understanding wasn't open enough, su entendimiento espiritual todavía no estaba abierto and he thought it was Eli talking. y él pensaba que era Elí el que le estaba llamando. So this is why we need to open our spiritual understanding, Por eso es que debemos de abrir nuestra mente espiritual, because many people are going to come unto us porque mucha gente va a venir hacia nosotros in God's name, en el nombre de Dios, giving us words, dándonos palabras, but we have to discern what's truly from God and what's not. pero tenemos que discernir qué palabra viene de Dios y qué palabra no viene de Dios. Now Eli was a priest, Ahora, Elí era un sacerdote and he understood finally what was truly happening. y él ahora entiende lo que está sucediendo. And he told him that it was God speaking and to say, "Here I am, Lord." Y él le dice que era Dios el que lo estaba llamando y si lo llamase de nuevo que dijese, heme aquí. Eli, who was a priest, had an open spiritual understanding.
Elí, que era un sacerdote, tenía un entendimiento espiritual abierto. And that's what we need in order for us to understand that God is calling our attention. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder comprender que Dios nos está llamando la atención. Now we'll get into why God is calling your attention. Ahora quiero entrar en por qué Dios nos está llamando la atención. So there's 3 reasons why God might be calling our attention. Hay 3 razones por las cuales Dios puede estar llamando nuestra atención. For greatness, Para grandezas, to respond, por una respuesta or to warn us. o para darnos un aviso. The first one, greatness, La primera de ellas, grandeza, is what happened in Samuel's case. es lo que sucedió en el caso de Samuel. God got his attention, Dios llamó su atención and Samuel became a great prophet after this. y Samuel llegó a ser un gran profeta después de esto. So we know that we all have a calling, Sabemos todos que tenemos un llamado and we each have a gift to serve God and his kingdom. y cada uno tenemos un talento o un don para servir a Dios y a su reino. So most of us have this experience when we're younger and we get our calling. Muchos de nosotros tenemos esa experiencia cuando somos más jóvenes y nos hacen el llamado, But that doesn't mean that adults still can't be called for greatness. pero eso no significa que el adulto no puede ser llamado para grandeza, Because we know there's always greatness to be achieved. porque sabemos que siempre hay grandezas que alcanzar. We know God wants to take us from glory to glory, Sabemos que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, from great to even greater. de grandeza a aún mayor grandeza. There's no limits in God's kingdom. En el reino de Dios no hay límites. As long as we are willing to do his work, he will let us. Mientras nosotros estemos dispuestos a hacer su trabajo, Dios lo permitirá en nosotros. Noah was 300 plus years old when his time came. Noé tenía sobre 300 años cuando llegó su momento. Jesus was 30 when he started his ministry. Jesucristo tenía 30 cuando comenzó su ministerio. So you can be called at any point for greatness. Tú puedes ser llamado a cualquier edad para grandezas. He will call whenever it's his will to do so. Él te llamará cuando sea su voluntad para hacerlo. And this greatness that we can achieve Y esta grandeza que podemos alcanzar can be far and wide, puede ser grande or it can be here serving him. o puede ser aquí sirviéndole a Él. Because in this world we live in, Porque en este mundo en el cual vivimos, we have a great misconception of what greatness is. muchas veces tenemos una gran idea o imagen de lo que es grandeza. In the world we know greatness is based on 4 P's. En el mundo que conocemos, la grandeza es reconocido en 4 palabras: Power, poder, prestige, prestigio, position, posición and possessions. y posesiones. Power is what we have control over. Poder es lo que nosotros tenemos el control sobre. So many people think that that's what makes them great. Pues mucha gente piensa que eso es lo que los hace grandes. How many people they can control or countries they can control. ¿Cuántas personas pueden controlar o cuántos países pueden controlar? Prestige Prestigio is how we are known. es cómo somos reconocidos. Those people that always put their titles before their name. Personas que ponen el título antes de su nombre And they think that makes them greater than others. y ellos piensan que eso los hace mayor que otros. Position Posición is where we are in life. es donde estamos en la vida. How far we've gotten in so short amount of time. Cuán lejos hemos podido llegar en cuán corto de tiempo. And possessions Y posesiones are what we have. es lo que tenemos. So in the world, Pues en el mundo, these 4 things estas 4 cosas define greatness. definen grandeza. But for God, Pero para Dios, that is the complete opposite of what greatness is. eso es contrario a lo que realmente es grandeza. If God called you for greatness, Si Dios te llama para grandeza, it's not so you can have power no es para que tengas poder or so you can have so many titles o para que tengas tantos títulos or to have so many possessions o de tener tantas or to posiciones think you're better than other o people. de pensar que eres mejor que otro. That's not what God's greatness is about. Eso no es de lo que se trata la grandeza de Dios. His greatness is based off 3 S's. Su grandeza se basa en 3 palabras: Sacrifice, sacrificio, service, servicio and selflessness. y quitarte tú mismo. Sacrifice is always putting ourselves second. Sacrificio es poniendo a nosotros segundo lugar. We can sacrifice our love, our time. Podemos sacrificar nuestro tiempo, nuestro amor. It's giving up something that we value Es rindiendo algo que nosotros estimamos for the benefit of someone else. para el beneficio de otro. Service Servicio is about giving back, es dar para atrás, giving to your community, darle a la comunidad, showing God's love enseñando el amor de Dios through yourself. a través de ti. And selflessness, Y cuando te quitas tú, it means that it's not always about yourself.
en humildad es que no se trata de ti, It's always putting others before you. es siempre poniendo a otro antes que ti. This is what defines God's greatness. Esto es lo que define la grandeza de Dios. Another S, Otra palabra, submission. sumisión. I'll throw that one in there. Voy a añadir esa. It's submitting unto Him, Es cuando nos podemos someter a Él, knowing that it's not about you, sabiendo que no se trata de nosotros, that it's always about Him. que siempre se trata de Él. This is what God's greatness is all based upon. De esto se trata la grandeza de Dios. We know in order to be great in God's eyes, Sabemos que para ser grande en los ojos de Dios, we have to be humble tenemos que ser humildes and we have to be disciplined, y tenemos que ser or disciplinados be able to be disciplined. o poder ser disciplinados. So we all want to be great. Todos queremos grandeza. Everybody would love to have riches and pleasures. A cada uno le gustaría tener riquezas y placeres. But how many of you are willing to be less in order to be more? Pero ¿a cuánto están dispuestos a ser menos para ser más? But that's exactly what God wants. Pero eso es exactamente lo que Dios pide. It says the first will be last and the last will be first. Dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. If you want to be the first to get into heaven's gates, Si quieres ser el primero en entrar en el reino de los cielos, you have to be the last person here. tiene que ser la última persona aquí. You have to be willing to help other people before yourself. Tiene que estar dispuesto a ayudar a otros antes que a ti. You can't be called for greatness No podemos ser llamados a grandeza if we think we're already great. si nosotros pensamos que ya somos grandes. Because God's the only great one here. Porque el único grande aquí se llama Dios. And everything we do is for Him. Y todo lo que nosotros hacemos es para Él. So this is the first reason, Esta es la primera razón. is to be great in God's kingdom, not here on earth. Es para ser grande en el reino de Dios y no aquí en la tierra. The second reason La segunda razón in which God might be calling our attention en la cual Dios puede estar llamando nuestra atención is a response. es por una respuesta. We know that God's always an answer, not a question. Sabemos que Dios siempre es una respuesta, nunca una pregunta. He's a God that completes our petitions Él es un Dios que completa nuestras peticiones and fulfills promises that He has given us. y que cumple las promesas que nos ha hecho. But everything's always according to His time, not ours. Pero todo es de acuerdo al tiempo de Él y no es nuestro. Because sometimes we ask God for something Porque a veces le pedimos a Dios algo and it comes, y llega, but we aren't paying attention. pero no estamos prestando atención. So He's calling your attention to give you that response, Pues está llamando nuestra atención para darnos esa respuesta, but we're not paying attention to it, so we missed it. pues pero no estamos pendientes y se nos va. For example, Por ejemplo, when we ask about something, cuando preguntamos o pedimos por algo, but it won't come on our time, pero no llega en nuestro tiempo, so we forget about it. pues nos olvidamos de ello. Very recently, I experienced this. Hace poco tiempo yo lo experimenté, My dad is a witness. mi papá es testigo, We were having a conversation on the phone, estábamos teniendo una conversación en el celular and I wanted to quit something. y yo quería abandonar algo. I felt useless and it wasn't worth it anymore. Yo me pensaba que no servía para ello y que no valía más la pena. And he told me to pray about it and ask God for guidance. Y él me dijo, ora primero y pídele guianza a Dios. And through all my tears, Y a través de todas mis lágrimas, I said, why? So He can respond next year? yo dije, ¿para qué? Para que él me responda el año que viene. I didn't have faith that He would respond right there when I needed Him. No tenía fe que él podía responderme ahí cuando yo lo necesitaba. And my dad asked me if I ever tried before, Y mi papá me preguntó si yo lo había tratado en otra ocasión. and I said yes, and it never worked. Y dije sí, y nunca me funciona. So I didn't do it then Pues no lo hice, because I was stubborn. porque era telco. See, now God might have given me a response right then and there, Puede ser que Dios me haya dado una respuesta ahí mismo, but I myself blocked it. pero yo mismo lo bloqueé. I never asked, Nunca pedí, and now I can't help wonder if He would have responded if I did ask. y ahora lo único que puedo hacer es cuestionarme si él hubiese respondido cuando yo preguntase. So many times a response is coming, Pues muchas veces viene una respuesta, but we ourselves block it from getting to us. pero muchas veces nosotros mismos bloqueamos a que llegue a nosotros, Whether it be with negativity, ya sea a través de la negatividad, doubts, a través de dudas loss of focus. o a través que hemos perdido el enfoque. In my case, it was both negativity and doubts. En el caso mío eran ambos, negativo y duda. I realized that God could have called out to me that day, Me di de cuenta que Dios podía haberme llamado ese día, but I doubted and now I'll never know. pero dudé y ahora no voy a saber.
I doubted when it was my turn to believe in his word. Dudé en cuando me correspondía a mí creer en su palabra. So we have to overcome those three things: Entonces tenemos que vencer esas tres the cosas: negativity, doubts, and loss of focus, la negatividad, la duda y perder el enfoque, because those are what impede our blessing. porque eso va a impedir nuestra bendición. And going against doubt is not an easy thing. Y irte en contra de la duda no es algo fácil. Faith, for me anyway, is hard. Fe para mí de cualquier manera es difícil. We always hear seeing is believing, Siempre escuchamos que ver es creer and faith is putting your beliefs in something you can't see. y fe es poner tu creencia en algo que no puedes ver. I don't know about you, but for me, Yo no sé de ti, pero para mí it goes against logic. va en contra de la lógica. It's something I can't understand. Es algo que yo no puedo comprender. And it's okay to doubt. Y está bien dudar. Doubting itself isn't a sin. Dudar en sí no es un pecado. We know God doesn't condemn our doubts. Sabemos que Dios no condena nuestra duda. He knows they're bound to happen. Él sabe que la duda va a llegar. We're all going to doubt at one point, Todos vamos a dudar en algún momento and dado. that's okay. Y está bien. But when it becomes a problem Pero cuando se torna en un problema is when we act on our doubts. es cuando nosotros actuamos en nuestra duda. It's when we make decisions based on that doubt as opposed to what God has told us. Es cuando nosotros tomamos decisiones de acuerdo a esa duda en contra de lo que Dios nos ha hablado. One thing my dad has said, Algo que mi papá ha dicho the quote from Martin Luther King, sobre la Reina Valera, is that we can't control a bird from flying over our head, sobre Martín Lutero, es que no podemos controlar un pichón que vuele por nuestra cabeza, but we can control if we let it place a nest on our head. pero podemos controlar que él haga un nido en nuestra cabeza. We can't control if doubts come to our minds, No podemos controlar que la duda llegue a la mente, but we can control if we give them a place to dwell. pero sí podemos controlar en darle un lugar donde puedan morar. If we give them a place to grow, Si le damos un lugar para crecer, we're now saying that the doubt is greater than God. ahora estamos diciendo que la duda es mayor que Dios. You're giving that doubt Le estamos dando a esa duda the place where God should be occupied. el lugar que Dios debe de ocupar. You're letting that doubt Estamos permitiendo que esa duda influence our lives influenzca nuestra vida and control what we want to do. y controle lo que nosotros queremos hacer. But we have to act by faith, not by doubts. Por eso tenemos que actuar en base a la fe y no en base a la duda. Instead of doubting God, En vez de dudarle a Dios, we should doubt our doubts debemos de dudar nuestras dudas and know that He's always there. y saber que Él siempre está ahí. The second thing that blocks our response Lo segundo que bloquea nuestra respuesta is our loss of focus. es cuando perdemos el enfoque. We know our focus should 100% of the time be God. Sabemos que nuestro enfoque debe ser 100% en Dios And it's not an easy thing to do y no es algo fácil de lograr because many times our present situation takes focus. porque muchas veces nuestra condición presente toma el enfoque. We become too focused on the problem ahead of us Nos ponemos muy enfocados en el problema que está delante instead of the lesson after it en vez de la lección que viene luego or the blessing after it. o la bendición que viene luego. We go around telling God how big our problem is Vamos diciéndole a Dios cuán grande nuestro problema es when we need to tell our problem how big our God is. cuando en vez debemos de estar diciéndole a nuestro problema cuán grande nuestro Dios es. One of my favorite preachings my dad did Uno de mis favoritos mensajes que mi papá dio was based upon this principle. fue basado en este principio And to sum it up, y para resumirlo, our problems are down here on earth where we are. nuestros problemas están aquí en la tierra donde nosotros estamos. So for us, they seem huge. Pues para nosotros se ven grandes, But to God, who's up there on His throne, pero para Dios que está allá arriba en el trono, the problem's this big. los problemas son así de grandes. But since we're not up there Pero como no estamos allá and we're down here, y estamos aquí, this problem that's in front of us este problema que está por delante takes the majority of our focus. toma mayormente nuestro enfoque. We become too focused on this problem Comenzamos a enfocarnos simplemente en el problema, that we don't realize God has given us a response to overcome the problem. que no nos damos de cuenta que Dios nos ha dado una respuesta para sobrepasar el problema. And it happens because we don't practice listening.
Y nos sucede porque no practicamos el oír. Many times we're going through tough times Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles and we pray and we pray and we pray y oramos y oramos y oramos and we just say we need help, amen. y simplemente decimos necesitamos ayuda, amén. But we don't give God his time to answer us in that prayer. Pero no le damos el momento a Dios a que Él nos responda en esa oración. Another thing my dad once said up here Otra cosa que mi papá dijo acá arriba is when you're done with your prayer, es que cuando termines de orar, sit there and wait in silence for a few, quédate ahí esperando en silencio, because maybe an answer's right there. porque tal vez viene una respuesta, Maybe an answer's about to come, tal vez viene una respuesta de camino, but we say amen, we get up and we leave. pero decimos amén, nos levantamos y nos vamos. But if we practice waiting for God to respond to us, Pero si practicamos el esperar la respuesta de Dios and the response comes, y llega la respuesta, amen, you got it. amén, la recibiste. And if it doesn't come, Y si no llega, you're one step closer. estás un paso más adelante. But we don't practice listening. Pero no practicamos el oír. We don't practice listening to what God has to say over our problems. No practicamos el escuchar lo que Dios tiene que decir por encima de nuestros problemas. We think that the problem that's before us Pensamos que el problema que está is delante the only thing that matters in this present time. es lo único que importa en este momento actuar. Another way Otra manera in which we can block our calling que podemos bloquear nuestro llamado is loss of focus, not just on problems, but through other people. es perder el enfoque no solamente por los problemas, sino por las personas. Because many times we come to church, Porque muchas veces venimos a la iglesia, we go and we talk to our neighbor or our friends, vamos y hablamos con el vecino, con el amigo, or use our phones the whole time. o usamos el celular todo el tiempo, And we're all guilty of it at some point, y todos somos culpables en un momento dado, but others do it too much pero otros lo hacen constantemente, that now they're now dependent on it. que ahora dependen de ello. They can't get through a service No pueden pasar por un servicio without having to check their phone or talk to someone. sin tener que chequear el celular o hablar con alguien. And we're not giving God the focus that he deserves. Y no le estamos dando a Dios el enfoque que Él se merece. And we realize we do this, Y nos damos de cuenta que lo hacemos. and then when a tough time comes, Y cuando llega un momento difícil, we think we have the right to ask God, where are you? pensamos que tenemos el derecho de preguntarle a Dios dónde Él está. Why are you letting this happen to me? ¿Por qué tú estás permitiendo que yo pase por esto? How could this happen to me? ¿Cómo esto me puede suceder? But we have to realize we don't have to ask God where he is, Lo que tenemos que darnos de cuenta es que no tenemos que preguntarle a Dios dónde Él está, because God is where he always is. porque Dios está donde siempre ha estado, He's where he's always was, always is, and will always be, donde siempre ha estado, donde siempre está y donde siempre estará, right by our side. ahí al lado nuestro. So the question isn't where was God? Entonces la pregunta no es dónde estaba Dios, The question is where were we? la pregunta es dónde estábamos The nosotros. question is where were we when it was time to praise him? La pregunta es dónde estábamos nosotros cuando era el momento de adorarlo. The question is where were we when it was time to listen to his word? ¿Dónde estábamos nosotros cuando era el momento de escuchar su palabra? Because maybe your response was in that word, Porque tal vez tu respuesta estaba en esa palabra, well, what was going on our phone was too important, pero lo que estaba sucediendo en nuestro celular era más importante. and now we missed it. Y ahora se nos fue. So don't ask God where he was. Entonces no le pregunta a Dios dónde Él estaba. We have to look at ourselves Tenemos que mirarnos por dentro and ask where we were. y preguntarnos dónde estábamos nosotros. Where we were when it was time to praise him. ¿Dónde estábamos nosotros cuando era el momento de adorarlo? Because we know our relationship with God is a two-way street. Porque sabemos que nuestra relación con Dios es una carretera de dos vías. We can't expect to give him 0% and him do 100. Yo no puedo esperar darle a Él el 0% y que Él haga el 100%. It's time to be present, Es tiempo de estar presente, worship him, adorarlo a Él and he'll have our back. y Él va a tener nuestra espalda. But we can't continue ignoring him, Pero no podemos continuar ignorándolo, ignoring his presence, ignorando su presencia and then cry to him when things aren't going our way. y después culparlo a Él cuando las cosas no salen a nuestra manera. Because we tried to do it our way, Porque lo tratamos de hacer de nuestra manera and we realize we can't do it y anymore. nos damos de cuenta que no podemos lograr. So turn around, Pues entonces darte la vuelta and let's try and do it God's way. y vamos a tratar o vamos a hacerlo de la manera de Dios. We have to focus on what he's saying Tenemos que enfocarnos en lo que Él está diciendo and not on what we want to focus on. y no en lo que nosotros queremos enfocarnos. Because God has always been by our side. Porque Dios siempre ha estado al lado nuestro, But if we don't feel him pero si no lo sentimos or notice his presence, o notamos su then presencia, something is wrong. entonces algo está mal. Our focus has shifted. Nuestro enfoque se ha perdido. Our focus isn't on him. Nuestro enfoque no está en Él.
He's always there, Él siempre está ahí, but if we're not feeling him, pero si no lo estoy sintiendo, it's because we're not trying to. es porque no lo estoy tratando. Now, many times, there will be times Ahora, van a haber momentos where he will conceal his presence, donde Él esconderá su gloria, but you need to make sure pero tú tienes que estar seguro that it's not because you're not focused on him. que no es porque tú has perdido el enfoque de Él. We need to cut off what's dividing our focus, Tenemos que cortar lo que está dividiendo nuestro enfoque, whether that be a person, sea una persona, a job, un trabajo, a situation, una a circunstancia, problem, un problema or an activity we're doing. o una actividad en la cual estamos practicando. We need to cut it off Tenemos que cortarlo and give God the attention he y deserves, darle a Dios la atención que Él merece, because our attention is always him, porque nuestra atención siempre debe ser Él and his attention is always us. y su atención siempre es nosotros. So God is responding to us, Dios está respondiendo a nosotros, calling our attention, llamando nuestra atención, but we have to pay attention. pero tenemos nosotros que prestar atención. We have to focus on him. Tenemos que enfocarnos en Él. We have to stop doubting Tenemos que dejar de dudar and start listening. y comenzar a escuchar. We have to stop speaking negativity, Tenemos que dejar de hablar negativismo, stop losing our focus, dejar de perder el enfoque and pay attention to him, y prestarle atención a Él, because your response is coming. porque tu respuesta viene de camino. We are the only thing that blocks it. Somos nosotros los que la bloqueamos. And lastly, the third reason Y por último, la tercera razón that God might want your que attention Dios quiere llamar tu atención is to warn you. es para darte un aviso. So we know that God is a God of love, Sabemos que Dios es un Dios de amor and he always wants the best for us y siempre quiere lo mejor para nosotros and will save us from trouble. y nos cuidará de problemas. But at the same time, Pero a la misma vez, there are many times hay muchas veces where we have to save ourselves. donde nosotros tenemos que salvarnos nosotros. As the expression goes, Como va la expresión, you can bring a horse to water, but you can't force it to drink. tú puedes traer un caballo hacia el agua, pero no puedes obligarlo a tomar. God can try and help us and give us all the answers we need, Dios puede tratar de ayudarnos y darnos toda la respuesta que necesitamos, but if we don't want to take it pero si no la queremos recibir or pay attention to it, o prestarle atención, then that's on us. entonces es culpa nuestra. He did his part, Él hizo su parte, now it's time to do our part. ahora es tiempo de hacer nuestra parte. There's two reasons why God might try to warn us, Hay dos razones por las cuales Dios va a tratar de avisarnos and they're very similar and sometimes connected. y son similares y a veces conectadas. One is to warn us to stop, Uno es para avisarnos que nos detengamos and the second is to warn us of danger. y el segundo para avisarnos de peligro. The second one is very simple. El segundo es bien sencillo. Something is coming to destroy us, Algo viene para destruirnos, whether it be a person or a storm, sea una tormenta o sea una persona, and he is telling us ahead of time y Él nos está avisando a tiempo so we can prepare ourselves for that what's coming. para que nos podamos preparar para eso que se acerca. And this warning Y este aviso can come from a person puede venir a través de una persona or a dream. o a través de un sueño. The first one, El primero de ellos, to warn us to stop, para avisarnos que nos detengamos, gets a little more involved, lleva más cosas que están involucradas, but it very much connects to the second one. pero a veces se conecta a la segunda. For example, Por ejemplo, if God is warning us to stop something, si Dios nos está diciendo que nos detengamos de algo, it can be because if we don't stop, danger is going to come. puede ser porque si no nos detenemos, el peligro viene de camino. So they're connected. Están conectados. Many times he warns us to stop, Muchas veces nos avisa que nos detengamos, but we don't listen for many reasons, pero no lo escuchamos por diversas razones, whether it be our pride, tal vez por nuestro orgullo, our stubbornness, tal vez por somos telcos, or maybe we're just not paying attention to it. o tal vez simplemente no estamos prestando atención. Sometimes A veces we fall into situations caemos en circunstancias innocently, inocentemente and we don't realize that what we're doing may be wrong. y no nos damos de cuenta que lo que estamos haciendo está mal. But we know that God will bring it to light. Pero sabemos que Dios lo traerá a la luz. He'll bring your attention to it Él traerá atención a ello and let you know that he disapproves. y te dejará saber que Él no está de acuerdo. Maybe what we're doing Tal vez nos sobrepasamos isn't even a sin, y tal vez no es pecado. but we know that the devil is smart. Pero sabemos que el diablo es astuto. And the person who thinks he's not
Y la persona que piensa que no lo es the true fool. un necio. He will present stuff to us Él nos presentará circunstancias o cosas that appears to be pure and innocent que parecen ser puras o inocentes and will bring us good, y que nos traerán bien, but we know that it's just to trick us into something worse. pero sabemos que es simplemente para llevarnos a algo peor. We know he only has one agenda: Sabemos que Él simplemente tiene una agenda: to steal, to kill, and to destroy. robar, matar y destruir. So maybe you did fall innocently into what you're doing, Pues tal vez caíste inocentemente en lo que estás haciendo and God brought it up, y Dios te lo trae a memoria, but we still don't understand why it's wrong. pero todavía no entendemos por qué está mal. But it's not our job to understand why it's wrong, Pero no es nuestro trabajo entender por qué está mal, because we know God doesn't have to explain anything to us. porque sabemos que Dios no tiene que explicarnos nada a nosotros. He told us to stop Él nos dijo que nos detengamos because what we're doing is wrong, porque lo que estamos haciendo está mal, even though it's not a sin. aunque no es pecado. But if we don't stop, Pero si no nos detenemos, by not listening, now we're sinning. por no escucharlo o no obedecerlo, ahora estamos pecando. Because maybe what you were doing wasn't a sin, Porque tal vez lo que tú estabas haciendo no era un pecado, but disobedience is. pero la desobediencia sí. Going directly against what God is telling you Yéndote en contra directamente de lo que Dios te está diciendo is disobedience. es desobediencia. And now you're sinning. Y ahora sí estamos pecando. If we keep doing what we want Si seguimos haciendo lo que nosotros queremos, after God says no or tells us to stop, después de Dios decir no o decirnos que nos detengamos, through people or dreams or talking directly to us, a través de personas, de sueño o hablarnos directamente a nosotros, now we're in direct disobedience of Him and His will. ahora estamos directamente desobedeciéndolo a Él y su voluntad. But many times Pero muchas veces we think we're above God pensamos que estamos por encima de Dios or that we can watch ourselves o que nosotros podemos cuidarnos nosotros mismos or that we're untouchable o que nosotros somos intocables or that we know more than Him. o que nosotros sabemos más que Él. And that attitude Y esa actitud is going to be our downfall. va a ser lo que nos va a llevar al caer. That attitude Esa actitud is going to be what the enemy uses to destroy us. va a ser lo que el enemigo utilice para destruirnos. By having that attitude, Teniendo esa actitud, you're showing the enemy exactly how he's going to tú destroy le estás you. enseñando al enemigo exactamente cómo te puede destruir, How he's going to destroy us, cómo nos puede destruir a nosotros, our family, nuestra familia, our calling, nuestro llamado or our ministry. o nuestro ministerio. We know that God doesn't lie, Nosotros sabemos que Dios no miente and He's not the type to scare you into doing something. y Él no es la persona de asustarte para que tú hagas algo. He won't scare you so you will submit unto Him. Él no te va a asustar para que tú te sometas a Él. So if He gave you a warning, Si te dio una advertencia, the question isn't if it's going to come. la pregunta no es si va a suceder, The question is when is it going to come? la pregunta es cuándo va a llegar. And when that danger does come, Y cuando ese peligro llegue, we're going to sit there and expect Him to interfere. vamos a estar ahí esperando que Él intervenga. We're going to sit there and ask where He was Vamos a estar ahí preguntándole dónde Él estaba or why He let it happen. o por qué Él permitió que sucediese. But the truth is we ourselves let it happen Pero la verdad es que nosotros mismos permitimos que sucedan. because He gave us countless chances to stop, Porque Él nos habló en varias ocasiones que nos detengamos, to repent what we were doing, de arrepentirnos de lo que estábamos haciendo, but our pride and our stubbornness pero nuestro orgullo y nuestra terquedad stopped us. nos detuvo. And on top of that, Y encima de eso, when the time does come, cuando llega el tiempo, we'll say He abandoned us vamos a decir que nos abandonó when we needed Him most. cuando más lo necesitábamos, But the truth is pero la verdad es that He loved you so much que Él nos amó tanto that He warned you with time and time again. que Él nos avisó de una y otra vez. He loves you so much Él nos ama tanto that He gave you a chance, que nos dio una oportunidad, because we know that God doesn't have to. porque sabemos que Dios no lo tiene que hacer. Job Job, didn't get a warning. Dios no le avisó. God didn't tell him the devil's coming to take everything you have. Dios no le dijo el diablo viene para quitarte todo lo que tú But tienes. that's exactly what happens. Pero eso es exactamente lo que sucedió. And on top of that, Y encima de ello, Job never forsook him. Forsook him. Job nunca lo abandonó. But we Pero nosotros who get warnings que nos dan avisos and don't stop y no nos detenemos, are going to forsake him. los vamos a abandonar. Even though Aunque He gave us plenty of time Él nos dio suficiente tiempo to stop para detenernos and do what is correct y hacer lo que es correcto according to His word de acuerdo a su palabra
and what he wants us to y do. de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Because we know that God only wants the best for us. Porque nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. In Jeremiah 29:11, En Jeremías 29:11, he says, "For I know the plans I have for you, Él dice, yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, plans to prosper you and not harm you, planes de bien y no de mal, plans to give you hope and the future." planes de darte esperanza y un futuro. So that right there tells us Ahí nos dice that our downfall doesn't make him happy. que nuestra caída no lo hace a Él alegre. It goes against exactly what he wants. Va en contra de exactamente lo que Él desea. But we know we serve a God that respects our free will, Pero nosotros servimos a un Dios que respeta nuestro libre albedrío, who will knock on the door before entering. que tocará la puerta antes de entrar. And if we don't want to open that door, Y si nosotros no queremos abrir esa puerta, well, then what happens to you is your fault. pues lo que entonces nos sucede es culpa nuestra. So God is telling us that we have to straighten out, Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que enderezarnos and he's offering us a chance. y nos está ofreciendo una oportunidad. But if we don't want to accept it, Pero si no queremos aceptarla, we shouldn't complain to him when it gets rough, entonces no debemos nosotros de quejarnos cuando se ponga difícil. because he offered you a way out. Porque Él nos ofreció la salida, But again, our pride and stubbornness stopped us. pero de nuevo nuestra terquedad y nuestro orgullo nos detuvo. God is a God of love, Dios es un Dios de amor, of second chances, un Dios de segunda oportunidades, of third, fourth, and fifth de chances, 3, 4, 5 oportunidades, because that's how he is with us. porque así se comporta Él con nosotros. Even though we don't deserve it, Aunque nosotros no lo merecemos, he helps us time and time again. Él nos ayuda de una y otra vez, But there comes a point pero llega el momento where we have to stop taking his kindness for granted. donde tenemos que dejar de tomar su misericordia como algo de nosotros, de abusar de ella. Because although we know he is a God of love, Porque aunque sabemos que Él es un Dios de amor, he is also an all-consuming fire. también es un fuego consumidor. And if you are directly disobeying him, Y si estamos desobedeciéndolo directamente, your downfall will come. entonces nuestra caída va a llegar. So God is calling our attention, Entonces Dios está llamando nuestra atención, whether it's to be like Samuel, aunque sea para ser como Samuel, to be great, para alcanzar grandeza, to accomplish so much in his kingdom, para poder lograr mucho en su reino, or he's calling our attention for a response o está llamando nuestra atención para una respuesta, to show you that he's always been there, para enseñarnos que siempre ha estado ahí, or lastly, he's calling you for the warning. o tal vez te está llamando la atención para darte un aviso. But in order for us to understand he's calling our attention and to pick up that call, Pero para nosotros poder entender que Él nos está llamando la atención y recibir esa llamada, we have to stop our doubts, tenemos que detener las dudas, keep our focus, mantener nuestro enfoque, practice our listening, practicar nuestro oír, swallow our pride, tragarnos el orgullo and answer his call. y atender a su llamado. Because we know that he's calling us because he loves us. Porque sabemos que Él nos llama porque nos ama. He's calling us to help us in our times of need. Nos está llamando para poder ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. But many times we think that we don't need the help, Pero muchas veces nosotros pensamos que no necesitamos la ayuda. or it's not the time that we wanted that help. O no es el tiempo que queríamos la ayuda. But it's not about what we want or on our time Pero no es lo que yo quiero o en mi tiempo or our will. o nuestra voluntad, It's about what he has for us. sino es lo que Él tiene para nosotros, It's on his time es en su tiempo and it's according to his y will. es de acuerdo a su voluntad. So God is calling our attention. Pues Dios está llamando nuestra atención, But are we ready to take up that call? pero estamos listos para recibir esa llamada. Are we ready to start listening to him? Estamos listos para escucharlo a Él. Are we ready to stop listening to what other people around us are saying Estamos listos para dejar escuchar lo que las voces alrededor están diciendo and focus 100% on what he has for y us? enfocarnos 100% en lo que Él tiene para nosotros. He is calling your attention. Él está llamando tu atención, But are you ready to take up that call? pero está listo para recibir esa llamada. Have you opened your spiritual understanding to take that call? Ha abierto tu entendimiento espiritual para recibir eso, Knowing that when he does call, sabiendo que cuando Él llama, it's always for your best interest at heart. siempre es para tu mejor interés. So once again, Una vez más, he's calling our attention. Él está llamando nuestra atención, But are we taking the call? pero estamos recibiendo la llamada. So, no. Pues no, no en que usted sabe, es the other no.
that he's calling us. saber que nos está llamando. And we have to be prepared to be used. Y tenemos que estar preparados para ser usados. Because he can call us all he wants, Porque nos puede llamar todo lo que Él quiera. but it falls on us to answer that call, Pues somos nosotros los que tenemos que atender esa llamada to be like Samuel, para poder ser como Samuel say, here I am, Lord, y decir, heme aquí, Señor, listening to what you have to say, escuchando lo que tú tienes que decir, knowing that your will is perfect, sabiendo que tu voluntad es perfecta, knowing that you have my best intentions at heart, sabiendo que tú tienes mis mejores intereses and knowing that this is all going to end up for my greater good. y sabiendo que todo esto va a culminar para mí mejor, para mis grandezas. So we have to take that call, Pues tenemos que atender esa llamada so he can take us to those greatness that we have imagined, para que Él nos pueda llevar a esa grandeza que nos hemos imaginado, so he can respond to us in our time of need, para que pueda respondernos en nuestros tiempos de necesidad, or so he can give us a warning of what we're doing is wrong and we need to stop. o para que nos pueda avisar que por el camino que vamos es erróneo y podamos detenernos. So let's take that call. Entonces vamos a atender esa llamada. And up to here is my part. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Praise Jesus. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios nos ha hablado. Amen. God has spoken. So with this we make an altar call. The altar is open. Con esto entonces el altar está abierto. Si deseas la oración, if you want prayer, now is the time. Es el momento ahora. Dios está llamando nuestra atención. God is calling our attention. God is calling you. Dios te está llamando. God is calling me. Dios me está llamando. Are we ready? Estamos listos. Bendito sea el nombre del Señor.